¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos, amigos de Querido Dinero? Pues ya veo más conectados cada vez. Digo, por ahí vamos viendo crecer la lista. ¿Cómo están? Hoy es jueves 13 de agosto, 7:30 de la noche, y vamos a hablar de un tema que ha estado mucho en boca de todos, ¿no? Precisamente porque es algo que afecta a mucha población en México y es el futuro de las Afores, ¿no? Aquí antes de dar una pequeña introducción sobre Afores, quiero dar una pequeña introducción sobre mí para que me conozcan un poquito, para que sepan un poquito de lo que he hecho y por qué estamos precisamente viendo este tema, ¿no? Varios de ustedes ya me conocen. Mi nombre es Juan Carlos Cruz. Yo soy trader de cambios para la Banca Nacional de Desarrollo y soy licenciado en Finanzas y Banca por la Escuela Bancaria y Comercial, maestro en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle, México, y actualmente estoy realizando un doctorado en Educación en la Universidad Intercontinental. Eso es un poquito de las credenciales académicas. En la parte profesional, llevo más de una década en el sistema financiero mexicano, en empresas como casas de bolsa, bancos, así como la Banca Nacional de Desarrollo, que es en la que me desarrollo al día de hoy, ¿no? Entonces, pues por ahí está bastante padre porque puedo lograr mi objetivo personal, que es ayudar al país mediante la parte gubernamental y ayudar un poquito a la sociedad con la parte de clases. Soy docente en 2 universidades y columnista invitado en medios como Forbes y Dinero en Imagen. Asimismo, soy colaborador en Querido Dinero, en esta plataforma, doy asesorías y tengo un podcast que se llama Entre Cubas y Finanzas. Si me queda algo de tiempo en la semana, también hago pozole los domingos, así que cuando quieran, ¿vale? Y entonces, bueno, pues realmente vamos a entrar un poquito al tema del día de hoy, para no quitarles tanto tiempo, porque la verdad es un tema bien padre, es un tema en el cual me podría pasar platicando 2, 3 horas de manera ininterrumpida y los voy a cansar, pero vamos a hacerlo bastante light el día de hoy, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros pudiéramos predecir un tsunami con 20 años de anticipación? Así hemos titulado un poquito el panorama actual de las Afores y les voy a contar por qué. Vamos a meternos un poquito a cultura general, donde prácticamente los métodos modernos nos van a permitir saber con antelación de hasta cierto número de horas la posibilidad de ocurrencia de un tsunami, ¿no? Y esto pues es posible mediante algunos sensores que se ubican en los océanos y que van monitoreando los movimientos del agua, ¿no? Cuando hay un movimiento fuera de lo normal, pues empiezan con los focos rojos. Y esto es lo que nos ayuda a poder predecir algún tsunami dentro de las costas, ¿vale? Y como ya lo dije, esto pues nos brinda una ventaja de horas, pero ¿qué pasaría si esta ventaja pudiera ser de años, incluso décadas, ¿no? Pues bueno, esto es lo que vamos a tratar el día de hoy, en el cual tenemos el tsunami pensionario en México, pero lo estamos pudiendo prever desde 20 años antes. ¿Y esto por qué es importante? ¿Por qué es importante tener esta antelación? Básicamente, durante la vida del trabajador, hay una etapa donde tenemos que empezar a prever nuestro retiro. Desgraciadamente, esto pues ya comienza muy tarde en las generaciones. Usualmente las personas ya lo ven cuando tienen 60 a 65 años, donde ya es el tiempo de pensión. Y bueno, esto ya no nos permite una correcta planeación para poder asegurar una independencia financiera una vez que nosotros nos retiramos. Y es ahí donde se encuentra el reto. Ahorita les voy a platicar por qué, ya que tenemos diferentes temas o diferentes esquemas en pensiones, pero tenemos, digamos que los dos más importantes bien en la mira, ¿no? Dentro de los sistemas pensionarios vamos a tener uno que se llama de beneficio definido y uno que se llama de contribución definida. Vamos a explicar tantito cuál es el de beneficio definido. El de beneficio definido
es básicamente el que nosotros ya conocemos como Ley de 1973, ¿vale? Que es la ley anterior de las Afores. ¿Esto qué va a tener, digamos, que de ventajas? Como lo dice su nombre, vamos a saber con cuánto nos vamos a pensionar, por eso es beneficio definido. ¿Qué necesitamos? Necesitamos cumplir tiempo de cotización, necesitamos saber el salario base de cotización de los últimos 5 años, el promedio, para poder saber cuál va a ser el monto de nuestra pensión. Es tan fácil como eso y realmente suena como lo mejor de dos mundos, pero ahorita les voy a platicar el problema de ese sistema pensionario. El otro sistema pensionario es el de contribución definida. Este sistema ya es el que actualmente tenemos los que empezamos a cotizar después de 1997, en donde para saber el monto de la pensión que vamos a recibir, necesitamos saber, uno, el saldo que tenemos en nuestra Afore, y dos, nuestra esperanza de vida, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos dos factores juntos, pues básicamente se define el monto con el que nos vamos a pensionar. ¿Qué desventaja tiene esto? Pues que únicamente vamos a contar con lo que se encuentra en nuestra cuenta individual de la Afore y eso dividido entre nuestra esperanza de vida, que cabe mencionar que cada año va aumentando la esperanza de vida a nivel global y esto ha dificultado mucho el paso directamente de los participantes, ¿no? Entonces, como les comentaba, tenemos ley 1973, que es la anterior, y 1997. Hoy nos vamos a centrar en la de 1997, ¿vale? Que es la de cuentas individuales de la Afore. Básicamente, cuando nosotros vemos la parte de cuentas individuales de la Afore, tenemos un reto bien grande, ¿no? De hecho, con cifras que brinda el INEGI, primer trimestre de este año, la tasa de informalidad en la población económicamente activa en México es del 56% con respecto a la población ocupada. Es decir, más de la mitad de la población económicamente activa no tiene aportaciones a una Afore y no tiene acceso a seguridad social. ¿Vale? Entonces, realmente esto es bien preocupante. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando todos están sanos, cuando todos están relativamente jóvenes, pues no podría parecer un gran problema. Pero cuando la curva poblacional empiece a envejecer, como ya empieza a pasar en algunos países europeos, ahí vamos a ver dónde se encuentra el verdadero problema directamente de tener más población grande, ¿no? Y más población sin seguridad social y sin Afore. ¿Por qué? Porque esto le va a pegar a las finanzas públicas. Incluso esto es un tema bastante delicado porque es otro tsunami completamente diferente donde ya tenemos que empezar con esta previsión, ¿no? Pero bueno, vamos un poquito más a la parte de las cuentas individuales. Este modelo, como les platicaba hace ratito que les iba a contar el problema de la ley 73, el problema de la ley 73 es que, bueno, las pensiones, digamos que ya sabemos con cuánto nos vamos a pensionar, todo entra a la misma bolsa y pues digamos que suena padre, pero no tanto, porque si se acaba el dinero de esa bolsa, ya no va a haber con qué nos paguen, ¿vale? Entonces, pues por un lado sabemos que nos prometen cierto monto directamente, pero si no alcanza, pues no alcanza. Y ahí entonces tiene que entrar el gobierno precisamente a hacer quite con las aportaciones. Y eso obviamente le pega a finanzas públicas. Es algo que ahorita vamos a tocar mucho. No nada más tenemos que verlo desde el lado del trabajador, sino también desde el lado de las finanzas públicas. ¿Por qué? Porque recordemos que es dinero que si se ocupa para pensiones, se deja de ocupar para alguna otra cosa, como infraestructura, como proyectos, como créditos a lo mejor en la banca de desarrollo. Entonces, tiene un costo de oportunidad el hecho de que el gobierno esté dando dinero a las pensiones. Pero bueno, cuando el gobierno
se da cuenta de que este modelo es insostenible, la ley de 1973, pues se hace una migración al modelo de 1997, ¿no? Prácticamente el modelo de 1997 copia el modelo chileno de pensiones, que incluso igual al día de hoy no se encuentra pasando un gran momento. De hecho, en las últimas semanas, a partir de que Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la propuesta de reforma pensionaria, varios países aplicaron la de si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, también empezaron a analizar toda la parte pensionaria que ellos están atravesando para poder adaptarlo a lo que acontece al día de hoy. Pero bueno, continuemos. Aquí voy viendo que están mandando preguntas. En un momento vamos a contestarlas, ¿no? para llevárnosla de corrido. Pero bueno, entonces, también, ¿cuál es otro problema dentro del panorama actual de las AFORES? De acuerdo al Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, la tasa de reemplazo estimada para los trabajadores del periodo AFORE va a ser por ahí del 30%. ¿Esto qué significa en palabras llanas? Significa que de cada 10 pesos que el trabajador ganaba cuando estaba activo, de pensión solo va a recibir 3, ¿vale? A esto le vamos a denominar tasa de reemplazo, lo cual es el monto que recibo de pensión entre el monto que yo tenía en mi último salario. Y esto pues realmente tiene repercusiones graves en rubros de consumo y de salud. Si a ustedes les quitaran, por ejemplo, el día de hoy su sueldo y únicamente les dieran el 30%, tendrían que ajustar hasta cierto punto para que el dinero les alcance. De lo contrario, pues estarían gastando más de lo que están ganando. Eso va a pasar cuando las primeras generaciones de Afore se pensionen. Únicamente van a tener 3 de cada 10 pesos que antes tenían. Y eso pues tampoco es tan bueno, porque a nivel económico, a nivel crecimiento de la economía, representa menos consumo, menos dinero para gastar de la gente, ¿no? Entonces aquí vemos que realmente el sistema pensionario es un engrane importante también para la economía, ¿no? De hecho, es un pilar bien importante hasta para cómo se endeuda el gobierno, ya que las AFORES van a ser las principales compradoras de deuda gubernamental, y esto lo que quiere decir es que son de los principales inversionistas a la hora de tener infraestructura, ¿vale? Muy bien, entonces, ya vimos que la tasa de reemplazo va a ser del 30%, pero pues hoy no nos preocupa tanto porque apenas empiezan a pensionar los que iniciaron con la ley 1997. Pero por ahí del 2050, entre el 2040 y el 2050, hay estudios que indican que la población mexicana mayor a 55 años va a alcanzar casi el 30% de la población total. Ahí es donde ya se empieza a poner complicada la cosa, porque entonces ya vamos a tener mucha gente de edad y mucha gente que no nada más va a necesitar una pensión, va a necesitar sistemas de salud. ¿Por qué? Otro tema bien interesante que precisamente estamos viendo hoy con la coyuntura sanitaria que estamos viviendo, ¿no? El IMSS estima que el 30% de las personas mayores de edad padecen hipertensión. 30%, prácticamente 1 de cada 3 mexicanos padecen hipertensión. Y la Federación Mexicana de Diabetes estima que el 9% de la población posee esta enfermedad, diabetes. Pero eso es hoy. En los próximos años va a tender a aumentar por los hábitos alimenticios y de actividad que tenemos. Entonces, pues esto obviamente se va a volver un problema de salud, un problema económico, y a su vez, pues cuando se tienen que meter finanzas públicas, pues un problema hay de gasto, ¿no? Y pues ese es el panorama actual de las AFORES. Eso es
lo que tenemos hasta el día de hoy. Pero hace 2 semanas y media, Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa, mandó una propuesta para reformar el sistema pensionario en México, ¿vale? Y de hecho, mucha gente piensa que la última reforma pensionaria antes de esta fue en 1997, pero no es del todo cierto. Vimos 4 reformas en estos 23 años y realmente no han hecho grandes cambios a la estructura. Incluso algunas han apoyado cierto retroceso y pues eso no nos apoya mucho. Pero ¿qué pasa al día de hoy? Hay una propuesta en la que convergen el sector empresarial y el gobierno, y de hecho, incluso bajo los conceptos que conocemos al día de hoy, yo podría suponer que hasta ahora esta propuesta de sistema de pensiones es por mucho la mejor acción tomada del nuevo gobierno, ¿no? La verdad es que es la mejor iniciativa que hemos visto, al menos por parte de la 4T. Esta propuesta va a ser presentada a la Cámara de Diputados en el siguiente periodo de sesiones. Este periodo inicia el 1 de septiembre y finaliza el 15 de diciembre. Prácticamente estamos hablando de el último trimestre del año y la verdad es que yo no veo gran problema para que se pueda pasar. Tal cual, el sector empresarial está de acuerdo, el gobierno está de acuerdo, difícilmente se le va a poner algún bache para que no pase. Y pues si recordamos que hay mayoría en las cámaras, pues la verdad es que digamos que tiene una autopista libre y es una buena propuesta. Pero, ¿qué consideraciones vamos a tener en estos cambios? Básicamente la Afore va a tener, o esta reforma, esta propuesta de reforma pensionaria va a tener 3 pilares. Estos 3 pilares van a ser lo que realmente le da este catalizador de cambio al sistema de las Afores. Disculpen, de pronto se me seca mucho la boca con hablar y hablar y hablar, pero es un tema que realmente me apasiona. Muy bien, entonces, el primer pilar que vamos a tener en esta propuesta pensionaria va a ser el incremento de la tasa de contribución, ¿no?, desde 5.15% por parte del empleador hasta 13.87%, es decir, crecen las contribuciones de parte del empleador. Y este punto, la verdad es que es algo medio álgido, es algo de lo que más se ha criticado, precisamente porque pues hay claroscuros. Hay muchos analistas que indican que esto podría llevar a una mayor tasa de informalidad en la población, precisamente porque va a ser más caro contratar a la gente cuando se tienen contribuciones tan altas, pero también tiene beneficios. Ya hablamos que la tasa de reemplazo iba a ser de 30% del último salario. Con esta medida aumenta al 40% en promedio. Entonces, incluso a los trabajadores que ganan menos, esta tasa de reemplazo puede llegar hasta el 100% de su último salario. Entonces, pues realmente podremos decir que sí le va a cambiar el panorama a mucha gente y muchos de ellos los de menores ingresos, que eso, pues obviamente creo que es un paso agigantado para llegar a cierto respaldo en cuanto a las finanzas personales. Pero bueno, entonces, ahí tiene ventajas y desventajas. ¿Por qué? Pues porque realmente la parte de informalidad va a ser un camino paulatino, ¿no? Este aumento en las aportaciones del empleador del 5 hasta el 13.8% no se va a realizar realmente de jalón, ¿no?, sino se va a realizar paulatinamente en un periodo de 8 años,
que va a empezar en el 2022 de ser aprobada esta propuesta. ¿Y por qué en el 2022 y no en el 2021? Precisamente para que le dé tiempo a la economía mexicana, a las pymes, a las grandes empresas, de sortear la pandemia que tenemos actualmente, ¿vale? Esto es por lo que va a empezar en el 2022 y paulatinamente hasta el 2030 sería cuando se alcance la aportación del 15% para los trabajadores, que esto es bastante bueno. Todavía es muy bajo, realmente a nivel pensiones buenas. En general los países desarrollados tienen tasas del 15 para arriba, entre el 15 al 25%, que es lo que ya apoya más a sistemas pensionarios, ¿no? Eso es lo que hace que un pensionado americano o gringo pueda venirse a vivir a Los Cabos, a Cancún, a San Miguel de Allende con muy buena lana, que pues aquí no pasa tanto, ¿no? Eso es lo que pasa al día de hoy. Y también cabe mencionar que la carga relativamente al trabajador, al empleador, no va a ser tan grande para los trabajadores de menos ingresos, porque el gobierno también va a poner una parte de cuota social. Entre menos gane el trabajador, más va a poner el gobierno. Para los trabajadores que ganan un salario mínimo, el gobierno va a poner 8.7% del salario. Entonces, realmente el patrón no va a tener que poner todo el diferencial que se había planteado. Eso ayuda bastante. Y esto va a ir decreciendo en cuota social conforme avanzan los ingresos de los trabajadores. Para los trabajadores que ganan más de 4 UMAS, prácticamente lo que aporta el gobierno va a ser 1.80%. ¿Qué es una UMA? Es una medida de actualización y la UMA mensual al día de hoy se encuentra en 2.600 pesos aproximadamente, lo cual 4 UMAs pues sería la gente que gane más de 10,000 pesos, el gobierno como cuota social va a poner menos, y la gente que gane menos de 10,000 pesos, el gobierno como cuota social va a poner mayores recursos, ¿no? Ese es el primer pilar de esta propuesta. El segundo pilar es un poco más sencillo, ¿no? El segundo pilar lo que dice es, bueno, al día de hoy, bajo la ley de 1997, vamos a solicitar 1,250 semanas de cotización, ¿no? Eso es al día de hoy. 1,250 semanas de cotización corresponde a algo similar a 25 años, ¿no? Y la propuesta lo que solicita es cambiar esto a únicamente 750 semanas de cotización. ¿Y esto por qué? Pues porque precisamente mucha población, al estar cambiando entre la formalidad y la informalidad, pues realmente no tiene la posibilidad de juntar todas estas semanas a pesar de haber trabajado muchísimo tiempo. Entonces, este segundo pilar va a beneficiar muchísimo a las personas que ahorita se van a comenzar a pensionar por 1997, ¿vale? Porque tienen menos semanas, pero ya van a alcanzar la posibilidad de una pensión. Anteriormente, si no tenías las semanas cotizadas, pues tenías dos opciones, o literalmente las pagabas, ¿no? Hacías las cuotas como si las hubieras trabajado, o pues te negaban la pensión, te daban el saldo de tu cuenta individual y vámonos. Hasta ahí queda, ¿no? Entonces, pues realmente este segundo pilar puede ayudar mucho a la población que trabaja en la informalidad y creo que es de lo más acertado. Y el tercer punto que va a cubrir esta reforma o esta propuesta de reforma pensionaria es el incremento en el valor de la pensión mínima garantizada. ¿Qué es la pensión mínima garantizada? Va a ser aquella que el gobierno federal asegura a los pensionados al amparo de la Ley de Seguridad Social, ¿no? Eso es lo que nos dice el IMSS. Y el monto mensual equivale a un salario mínimo general de la Ciudad de México. Por definición es eso. Pero realmente, cuando hablamos de una pensión mínima garantizada, recordemos que ya
por temas constitucionales, todas las personas de cierta edad tienen que acceder a un apoyo. Entonces, pues prácticamente los trabajadores que no alcancen una pensión porque no tenían las semanas cotizadas, porque el saldo de la Afore es muy poquito, van a poner ese saldo de la Afore y el gobierno se va a encargar de poner la diferencia para que al menos este trabajador pensionado pueda ganar un salario mínimo general de la Ciudad de México. Es bueno, precisamente, pero si esto le pasa a muchos trabajadores que se pensionen, como les decía, el gobierno va a terminar poniendo de su bolsa muchísimos recursos y esto es lo que ya empieza a ser complicado y empieza a presionar las finanzas públicas, ¿vale? Entonces, cuando ya lo tiene que llevar al gasto corriente el gobierno, ya no es tan bueno, pero ¿qué pasa? Pues eso no lo vamos a ver hoy, eso lo vamos a empezar a ver seguramente a partir del 2030, 40 y 50. Entonces, es un poquito patear el bote, no me gusta tanto, pero apoya a cierto nicho poblacional. Ahora, realmente, ¿qué sería lo que más me preocupa dentro de esta reforma pensionaria? Porque no todo es miel sobre hojuelas, la verdad también tiene cosas que no están consideradas y que deberían de estar. El primer punto que me preocupa es que no es una reforma integral. Es una reforma muy buena, va a apoyar a bastante población, pero realmente, si nosotros lo vemos en perspectiva, solo va a apoyar al 30% de la población económicamente activa. El otro 60% o es informal o se encuentra dentro de otro esquema pensionario. Recordemos que en México hay más de 3,000 esquemas pensionarios entre universidades, entre organismos gubernamentales, organismos autónomos. Entonces, es una reforma a la ley de seguridad social, pero no es una reforma pensionaria integral. Ahí lo importante sería homologarlos a todos para que entren en el mismo bucket, ¿no? En la misma cubeta todos, precisamente para que todos gocen de estos beneficios y se pueda, digamos, hablar de mayor igualdad, ¿vale? Entonces, si vamos a beneficiar únicamente al 30% de la población económicamente activa, pues tampoco nos sirve de mucho tener esa estrellita en la frente. Y bueno, aparte de que hay que complementarse como reforma integral de pensiones, hay que complementarla con una reforma laboral, hay que complementarla con una reforma fiscal. ¿Para qué? Para que los empleadores no se quieran ir a la informalidad por temas de costo, ¿vale? Que no recurran a otras opciones de contratación solo por no tener que pagar estas cuotas. Eso es bien importante, porque entonces de nada nos sirve tener un megaproyecto bien analizado si realmente lo van a tratar de evadir por otro lado. Eso pues también es tema social de las empresas, donde pues hay que empezar a ajustar. Yo entiendo que pues muchas veces como pymes o como emprendedores nos cuesta muchísimo de pronto decir, bueno, saco la nómina. Hay muchas pymes que sacan la nómina muy justa. Y pues sí, ahí paulatinamente tendrán que ir viendo métodos para poder obtener holgura. Es complicado, muy complicado, totalmente bajo el panorama que tenemos hoy de incertidumbre para pymes, bajo los bajos apoyos que se le han brindado a las empresas, pero pues ahora sí que nos va a tocar adaptarnos porque si no, pues no vamos a salir. Disculpen. Y bueno, ¿qué otro punto me preocupa o qué otro punto estaríamos analizando en esta propuesta? Es el hecho de que incluso el Consejo Coordinador Empresarial solicitó que se revisara el hecho de no descontarle semanas de cotización, o mejor dicho, no descontarle, sino no penalizarle semanas de cotización a los padres y madres de familia que se salen de trabajar por cuidado infantil, ¿no? Porque realmente
pues digo, son semanas o meses que sí tienen que estar fuera precisamente a cargo de la familia, pero pues no sería tan justo que se les penalicen esas semanas que no estuvieron, ¿no? Porque a veces pues ya no se encuentran empleados. Esa propuesta que hacían, de hecho decían en el análisis que me aventé, se solicitaba que fuera durante los 6 primeros meses a partir del nacimiento del infante, lo cual pues es bastante lógico, dado que, bueno, ya a los 6 meses ya se puede, digamos que hacer un poco más cargo a lo mejor de otras instituciones, como estancias infantiles, guarderías, que bueno, también algunas nos las quitaron, pero bueno, ese es otro tema. Muy bien. Otro punto que también me preocupa y que me gustaría que se hiciera en esta reforma pensionaria es el incentivo al ahorro voluntario opcionalmente a fuerzas sobre nómina. ¿Cómo funciona esto? Y de hecho hay estudios que han demostrado que es muy bueno. Cuando un trabajador ingresa a una empresa, este esquema lo que propone es que forzosamente o por default se le retenga cierto porcentaje para la Afore de su sueldo. El trabajador puede optar por salirse y decir yo no quiero que me retengan este porcentaje, o puede mantenerlo como ya la empresa lo hizo. Hay estudios que demuestran que más del 50% de los trabajadores se quedan en ese esquema precisamente porque como no ven los recursos llegar a su chequera, pues no les duele tanto como cuando los tienes que poner de tu bolsa. Eso también es bastante bueno, es totalmente voluntario porque el trabajador puede optar por no tomar este ahorro voluntario de nómina y eso puede ayudar mucho a que el trabajador pueda obtener más recursos para su cuenta individual, ¿no? Entonces, realmente me parece que esos puntos deberían de estar incluidos en esta propuesta. Otra cosa que tiene la reforma en Afores es el régimen de inversión, ¿vale? Realmente el régimen de inversión, poniéndolo en palabras llanas, es la cancha delimitada en la cual la Afore puede invertir. Al día de hoy puede invertir en deuda gubernamental, puede invertir en acciones locales, puede invertir en acciones internacionales, puede invertir en deuda corporativa. ¿Qué es deuda corporativa? Bonos que emitan empresas como Bimbo, como Alsea, como FEMSA, ¿no? Y esto realmente ayuda mucho. La verdad es que las Afores en su momento, en el año 2000, 99, 2005, fueron quienes le dieron músculo a la deuda gubernamental. Realmente recordemos que la deuda gubernamental, para los que ya están un poquito en este tema y a lo mejor ya tienen su cuenta de CETES directo, pueden comprar bonos de hasta 30 años. Esto no existía ni de chiste en el 99. En el 99 teníamos bonos hasta de 10 años y párale de contar, ¿no? Cuando entran ya las Afores a meterle más monto, empiezan a apoyar a la deuda mexicana para que pueda crecer en plazos, pueda bajar un poquito las tasas y se haga más eficiente. Entonces, creo que el hecho de modificar un poquito el régimen de inversión para hacerlo más abierto, poder invertir más en proyectos de capital privado, ¿no? Podría ayudar mucho a que los trabajadores tengan mejores rendimientos. Recordemos que el día de hoy Banco de México bajó su tasa de referencia desde 5% hasta 4.50%. Entonces, las tasas ya no son tan atractivas y si le podemos meter instrumentos que nos brinden un rendimiento superior a ello, superior a la inflación y superior probablemente a lo que nos paguen bolsa de valores y otros instrumentos, eso va a beneficiar mucho también al aumento de los montos que se tengan en las cuentas individuales, ¿no? Entonces, creo que hablar de régimen de inversión es un must. En esto me podría llevar una hora, pero digamos que brevemente es eso lo que deberían de hacer. Otro punto, vamos punto por punto, ¿no? Es las comisiones. El tema de las comisiones ha sido algo que se ha tratado desde hace 15 años, ¿no?
donde las comisiones eran muy altas, precisamente, y pues eso acortaba en cierta medida el rendimiento del trabajador. La propuesta que se tiene por parte de Mario Delgado, se envió, es que se bajen a 0.70%, ¿vale? Es decir, de 100 pesos que se invierten, solo se le cobren 70 centavos al trabajador como comisión. Y esto es relativamente bueno porque el estándar internacional se encuentra alrededor de esto, entonces digamos que es una homologación positiva. Pero todavía hay otra propuesta adicional a ella que se basa en alinear el cobro de comisiones de las AFORES al desempeño de los rendimientos que le brindan al trabajador. Esto se le conoce generalmente en el mundo de los mercados como success fee o como cuota de éxito. Es decir, si la AFORE brinda un rendimiento alto al trabajador, va a tener una comisión proporcional de ese rendimiento. Y eso les da un incentivo para que puedan brindar buenos rendimientos para tener mejores utilidades. Por el contrario, si la AFORE tiene por ahí algún mal cuatrimestre, brinda comisiones pequeñas, lo que hace pues es que las comisiones que cobre van a ser todavía más pequeñas y eso no afecta el rendimiento del trabajador, ¿no? Que esto sería como un muy buen escenario e incluso las corredurías o las instituciones que hacen este tipo de mandatos, ¿no? Utilizan modelos híbridos, cobran una comisión muy chiquita por administración y cobran otra comisión con base en los rendimientos brindados, que eso, digamos que le daría el incentivo perverso a las AFORES de ponerse las pilas con los rendimientos para poder generar mayores ingresos por comisión, ¿no? Es por ahí por donde va el hecho de poder cambiar un poquito el esquema de comisiones, aunque la propuesta inicial es reducirla a 0.70%. Y ahora, bien, ¿no? Pues ya vimos qué es lo que podría venir en el futuro, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo empezar yo a hacer como trabajador para poder hacer crecer mi Afore, ¿no? Si bien ya sé que por default en el 2030 mi aportación va a ser del 15%, ¿cómo puedo contribuir a que sea todavía más? Primera opción analizada, un plan personal de retiro. Esta es una de mis opciones predilectas, precisamente porque es muy similar a una Afore, es con visión de largo plazo, pero diversificamos la institución, ¿no? Ya no tenemos que tener el dinero en la Afore, sino puede ser en otra institución financiera que nos brinde otro tipo de inversiones. Y de hecho, en un plan personal de retiro podemos elegir el tipo de inversión que queremos, si la queremos más arriesgada, porque a lo mejor somos más jóvenes y tenemos un plazo más amplio de inversión, si la quiero moderada, porque a lo mejor tengo 40 años, todavía me faltan 20 para pensionarme, pero no la quiero tan arriesgada, o más conservadora, ¿no? A lo mejor ya tengo 55 años, yo lo que quiero es ir haciendo más patrimonio, pero no quiero volatilidad en mis inversiones, lo puedo elegir. Otro punto es que puedes tener beneficios fiscales. Cuando yo tengo un plan personal de retiro, lo puedo hacer deducible hasta por 153,000 pesos en este ejercicio fiscal. Entonces, realmente esto es bastante bueno, ¿no? Porque pues, puede ayudar también dentro de las estrategias fiscales que tiene cada persona para poder bajar un poquito el tema de pago de impuestos sin ser excesivo. Otra cosa, pues los montos de aportación pueden acomodarse de acuerdo a lo que yo necesite, ¿no? Yo puedo ir aportando cada mes, yo puedo ir aportando, o si me llega un dinero grande, puedo ingresarlo en mi PPR. Ahí realmente tengo mucha flexibilidad, ¿no? Es por eso que es una de mis opciones predilectas dentro de este rubro, pero también vamos a tener otras dos. La segunda es seguro de retiro.
Esta, en lugar de contratarse con una casa de bolsa o con un banco, se va a contratar con una aseguradora. Esta aseguradora nos va a decir cuánto nos va a asegurar como suma y cuánto voy a obtener a la edad estipulada, que en este caso es la edad de retiro, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar? Si a mí me pasa algo en el camino, toco madera, ¿no? Yo puedo dejarle una cobertura a mis beneficiarios también, aunque yo no haya pagado la suma completa de la suma asegurada, al ser un seguro también le dejo una protección a mis beneficiarios. O si a mí me llega a pasar algo como una invalidez total, también me van a brindar la suma asegurada. Entonces, digamos que esto nos ayuda a complementar y blindar en cierta parte la parte del retiro, ¿no? Que también es bien importante el hecho de poder prevenir que nos pueda pasar algo en el camino. No estamos exentos y pues qué mejor que tener una protección ante ello. ¿Por qué? Comparado o contra el PPR, pues yo nada más voy formando patrimonio y mi monto máximo va a ser lo que yo tenga. En el seguro no. En el seguro, dependiendo de la cobertura, mi monto máximo puede ser la suma completa asegurada, aunque yo nada más haya pagado un solo mes y me pasó algo, ya tengo derecho a esa suma asegurada. Entonces, es algo que le puede dar un muy buen punch a las finanzas personales si llega a pasar algo, ¿no? Toco madera nuevamente, pero siempre es importante tener eso cubierto. Bien dice, ¿no? El seguro es el mejor amigo de alguien que lo necesita. Y mi tercer punto, cuando yo recomiendo ahorro para el retiro, que no es, digamos, que el que yo más recomendaría, pero es de los más sencillos de realizar, son las aportaciones voluntarias. Y les voy a decir por qué es el que menos recomiendo, pero es muy bueno también. Digamos que es el menos malo. Bueno, no. Aquí el tema en las aportaciones voluntarias es que igual van a estar en la Afore. Entonces, los tipos de inversión van a ser muy similares a los de la Afore y no representan un tipo de diversificación. Dado eso, pues digo, sí tengo diferentes opciones para poder realizar aportaciones voluntarias de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, de muy largo plazo, que es la edad de retiro. Entonces, yo sí puedo retirar esas aportaciones antes de retirarme, ¿vale? También son deducibles de impuestos, tienen beneficios fiscales, ¿no? Son deducibles igual hasta 5 UMAS, que son como 153,000, 158,000 pesos al año. Y aquí lo que tienen es que son súper sencillas de realizar, ¿no? Podemos ir a un Oxxo, a un 7-Eleven, con nuestra CURP y desde 50 pesos podemos empezar a aportar a nuestra Afore, ¿vale? Eso es lo interesante. De hecho, esto va a parecer comercial, pero hay una app que se llama Millas para el Retiro, que es muy buena, ¿no? En la cual se hace referencia a una tarjeta de débito o de crédito y de acuerdo a tus gastos semanales, ustedes pueden programar un porcentaje que se vaya a la Afore. Por decirlo de esta manera, yo quiero que el 5% de lo que gaste este mes se vaya a mi Afore. Entonces me registro ahí y si me gasté 1,000 pesos en el mes, 50 pesos directamente se van para allá de manera automática, yo no tengo que hacer más que registrarme, ¿no? Entonces creo que las aportaciones voluntarias son muy buenas, no son mi opción predilecta, pero por algo tenemos que empezar, ¿no? Como dicen, el camino a veces es muy largo, pero nunca vamos a hacer nada si no damos el primer paso. Y bueno, prácticamente hasta ahí llega el tema de las Afores. Yo sé que a lo mejor surgieron muchas dudas, van a surgir más dudas. Pues precisamente para eso estamos, ¿no? Para poder resolver todas, para poder aclararlas, para poder directamente tener todo el panorama de una administración financiera personal integral. Entonces, si yo les preguntara, ya con lo que les conté ahorita, ¿20 años les bastarían para sortear el tsunami de las pensiones? Pues básicamente hasta ahí la parte de Afores.
Como bien saben, en la plataforma de Querido Dinero, pues realmente se tiene la opción de poder contratar asesorías online, no nada más para la parte de ahorro para el retiro, se tienen especialistas en temas fiscales, se tienen especialistas en tema de emprendimiento, se tienen especialistas en temas de inversiones, criptomonedas, seguros, todo lo financiero lo pueden consultar también aquí, ¿no? Entonces, pues métanse un poquito, píquenle, el blog está bastante bueno y la persona de creativa es excelente. De hecho, ella es quien diseña estas presentaciones y son excelentes todos los tips que dan. Muy bien, pues si quieren, vamos revisando las dudas que nos pusieron aquí en el chat, ¿vale? Para ir contestando. Veamos. Marian Gómez pregunta, ¿cómo funcionan las aportaciones voluntarias a mi Afore? ¿Sí incrementaría mi pensión o cómo es? ¿Tú recomendarías meterle más dinero mejor a mi plan personal de retiro que aportaciones voluntarias a mi Afore? Ok. Primera pregunta, ¿cómo funcionan las aportaciones voluntarias? Se tienen portafolios dentro de las Afores que son para únicamente aportaciones voluntarias. El régimen de inversión es muy similar a lo que también realizan con todas las demás inversiones. El área de inversiones es la misma, son súper especializados. Sí incrementaría tu pensión definitivamente. ¿Por qué? Porque los pesos que nosotros depositemos hoy, en 30 años, créeme que se van a multiplicar. Como leía ayer en un artículo que me gustó muchísimo, cuando se trata de creación de patrimonio, es más fácil multiplicar que sumar, ¿no? ¿Y eso qué nos dice? Pues que cuando nosotros invertimos, vamos multiplicando el dinero y en 30 años ese peso a lo mejor ya son 25 o 30 pesos, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que se empiece a hacer el patrimonio, que se empiece a invertir y con estas inversiones, sea en la Afore o sea en el plan personal de retiro, pues se haga más dinero. En la segunda pregunta, que era si te recomendaría meterle más dinero a tu PPR o a la Afore, realmente ahí es mucho de gustos, ¿no? Yo te recomendaría a lo mejor que lo hagas en uno nada más y aparte tengas un portafolio de inversiones, ya sea en bolsa o en CETES directo o en crowdfunding, ¿no? Crowdlending también. Creo que puedes hacer muchas cosas en la parte de inversiones y digamos que tienes que tener cubiertos todos los flancos. Entonces, yo nada más le metería uno y lo adicional lo metería a otro portafolio de inversión independiente que también me haga generar mayor patrimonio. Por aquí, Melissa Tijerina nos pregunta, tengo 28 años, ¿cómo puedo empaparme de esto de principio a fin? Jamás lo he revisado. Uy, la verdad es que es un tema bien extenso, es un tema bien bonito, bien interesante. En general, yo te recomendaría tomar asesorías. ¿Por qué? Porque en un inicio la asesoría lo que realiza es un plan de diagnóstico, ¿no? Una vez que ya diagnosticamos toda la situación de qué es lo que requieres, se te brinda un plan de trabajo pues bastante extenso y bastante digerible. ¿A qué me refiero con extenso? Te recomendamos desde bibliografía como libros, videos, series, para que no te sea tan tedioso el hecho de leer, hasta páginas para poder invertir, ¿no? Ver páginas donde revisar rendimientos de fondos, de afores, realmente que tú puedas tomar las decisiones por ti misma, que esa es la idea, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una asesoría, la idea no es yo decirte en qué invertir, sino yo darte las herramientas precisamente para que tú digas, ok, yo me siento cómoda invirtiendo en esto y te empiezas a meter tú solita, obviamente, pues de la mano, ¿no? Precisamente para que sea más sencillo. Muchas veces el problema de hacerlo solo es que pues de pronto sí nos entran los nervios y ahora qué hago y qué pasa si la riego y qué pasa si compro acciones que no debo de comprar, ¿no? O sea, trata de ir mucho de la mano con un experto.
Aranza García nos dice, ¿significa que fondos de ahorro serían obligatorios para las empresas, pero no para el trabajador? Como tal, el fondo de ahorro entra dentro de la previsión social, los sistemas de previsión social, que son caja de ahorro, fondo de pensiones y fondo de ahorro, ¿no? El fondo de ahorro, por ley, por cada peso que se aporte del trabajador, un peso se aporta de la empresa, teniendo un tope máximo del 13% del salario del trabajador. Estos son exentos de impuestos y no es realmente por donde va este tema. Digamos que lo obligatorio para las empresas va a ser que aporten más, pero la aportación del trabajador no va a ser más alta. Entonces, pues relativamente va a beneficiar el retiro sin cobrarle al trabajador, que pues bueno, sí le va a salir un poquito más caro a la empresa, pero como te digo, es tema de irlo ajustando. También nosotros como emprendedores, tener esto en mente para cuando pues, nos toque pagar nómina, ¿no? Mariana Treviño nos pregunta, ¿la aportación voluntaria a la FORE entra a deducibilidad de impuestos como el aportar a PPR? Sí, hay que checar muy bien, esto es bien importante. Los beneficios fiscales se dividen en dos, en la parte de deducibilidad y exención. Cuando es exento, no los pagas, ¿vale? No generan ISR. Cuando es deducible, esto sí lo puedes bajar de tus ingresos anuales. Entonces, hay algunos que son exentos y unos que son deducibles. En general, PPR y Afore son deducibles. A veces los seguros con componente de inversión son exentos. Nada más revisar muy bien eso a la hora de ver el beneficio fiscal. Y sí, te emiten un documento al final del año con todas las aportaciones deducibles que hayas realizado. Las deducibles nada más, por ejemplo, hablando de la FORE, no son las de corto ni mediano plazo, sino las complementarias para el retiro. Entonces, no todas las aportaciones voluntarias son deducibles, también hay que checar eso. Igual de Marina Terviño, aportaciones voluntarias comentaban que se pueden hacer en un OXXO. No existe ahí un riesgo fiscal por ser considerado como depósito en efectivo. Pues básicamente los montos también son acotados. La idea de hacerlo en un OXXO, pues es que también sea más sencillo para la accesibilidad de la población. Y el riesgo fiscal, pues al final del día, si lo ves ya con algo de malicia, pues podría haber gente que lo deposite, pero pues al final también la FORE tiene todos nuestros datos actualizados. Pues si lo depositas a nombre de un tercero, pues ya también estás metiendo en cosas muy macabras, ¿no? O sea, en planes muy sofisticados. A lo mejor puede pasar, pero bueno, se confía en la buena voluntad de toda la población. ¿Qué más? Naomi Rivero nos pregunta si hago aportaciones voluntarias y con tanto cambio del gobierno en las Afores, ¿qué protege mi ahorro como el IPAB? Aquí el IPAB no lo protege, realmente como son inversiones bursátiles, pues estamos, digamos que a voluntad del mercado, por eso las áreas de inversiones son excelentes. Yo conozco a bastantes áreas de inversiones de Afores y son triple A, o sea, son gente muy inteligente. Y como tal, pues meterse cuando bueno, ya tenía muchas ideas en la boca. Recordemos que sí sonó un rumorcillo de que el gobierno iba a tomar el manejo de las Afores, pero ya meterse a temas con pensiones de la población es bien complicado. Entonces yo creo que más le conviene al gobierno no hacerlo hasta por tema reputacional. Blanca Cruz nos pregunta, no entendí muy bien qué es la tasa de reemplazo, cómo puede llegar a ser del 100%. La tasa de reemplazo no va a ser más que el monto de tu pensión entre tu último salario, ¿no? O sea, si tú ganabas 10 pesos y tu pensión es de 3, tu tasa de reemplazo es del 30%. ¿Cómo lo podemos aumentar? Teniendo más dinero en la cuenta individual para que entonces, en lugar de que de pensión nos den 3 pesos, nos den 4, 5 o 6. Esto mucho se basa en la esperanza de vida del trabajador a la hora de pensionarse y el monto que tenga. Por ejemplo, si tienes realmente 1,000,000 de pesos y la esperanza de vida es de 10 años, pues digamos que cada año se tienen que repartir 100,000 pesos para la pensión. Digo, a grosso modo, hay muchas
muchos cálculos diferentes, pero es esto. Y pues muy bien, veo que de hecho hay muchas preguntas. Ahorita por tema de tiempo ya no nos va a dar. Yo lo que les sugiero es que lo pongan en el post de Querido Dinero. Yo me voy a dar la tarea de contestar todo esto, precisamente con ellos, pero pues realmente agradezco mucho que estén tan interesados en este tema. Creo que es algo bastante conveniente que les va a ayudar mucho a ustedes como trabajadores o como freelance o como estén ustedes dados de alta, pero por ahorita ya estamos sobre tiempo. Entonces, también me voy a coordinar con los de Querido Dinero, precisamente para igual y armar otro webinar similar, aparte de contestar sus dudas, ¿vale? Pues muy bien, señores, por el momento es todo. Me da mucho gusto que hayan estado a esta hora aquí con nosotros, se nos fue volando y espero que tengan, aparte de más respuestas, más dudas que podamos ir resolviendo en el camino. Pues muy bien, espero que tengan una excelente noche y nos vemos pronto por aquí.